Buenos días, amigos televidentes. Continuamos el desarrollo de Ojalá. Y esta continuación se va a dar con el director de presupuesto, Luis Reyes Santos. Con Luis vamos a hablar de un tema que habitualmente en los medios los manejan algunos técnicos, con comentarios de todo tipo, habitualmente, desde mi punto de vista, denigrando el ejercicio que se está haciendo en el manejo del presupuesto. Quisiéramos aclarar algunas cosas con nuestro director Luis Reyes. Así es que bienvenido, Luis, a Ojalá. Muchas gracias, Rafael. Buenos días para todos ustedes, para el público que nos escuche en este momento. Un placer para mí verdaderamente estar con ustedes aquí en este día. Muy bien. ¿Cómo va el desarrollo del presupuesto nacional 2015? Mira, yo quisiera comenzar explicando lo que fue el resultado presupuestario del cierre del año 2014. Muy bien. Por segundo año consecutivo, y en un cumplimiento de las metas que establecemos de déficit fiscal cada trimestre, por segundo año consecutivo, esta administración de gobierno ha cumplido con el déficit que legalmente le establece el Congreso a través de la ley de presupuesto. El cierre del año 2014, el déficit del gobierno central fue inferior al 2.8% del Producto Interno Bruto. Y eso, inferior al 2.8%, 2.84 exactamente, que estaba establecido en la ley de presupuesto correspondiente al año 2014. Y esto habla de lo que es una gestión de las finanzas públicas con sentido de responsabilidad. Yo creo que desde el inicio nosotros nos empeñamos y le dijimos a la población, a la ciudadanía, que queríamos hacer una gestión de las finanzas públicas responsable, y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo. Repito, por segundo año consecutivo, nosotros estamos cumpliendo con la meta de déficit para el año 2014. Y sobre el año 2015, lo primero es que en la formulación del presupuesto del año 2015 se le dieron continuidad a las principales políticas públicas que ha impulsado este gobierno. Apoyo a los sectores productivos, fundamentalmente en el sector agropecuario, a través de la asignación de 1.000 millones de pesos adicionales para fortalecer el Banco Agrícola, 1.000 millones de pesos para fortalecer el FEDA, a través del apoyo al microcrédito, 300 millones, a través del apoyo a la pequeña y la mediana empresa, con 500 millones adicionales para Promipyme. Y también nosotros, en el presupuesto del año 2015, asignamos recursos para fortalecer la seguridad social, la incorporación de nuevos ciudadanos al régimen no contributivo de la seguridad social. Continuamos fortaleciendo lo que es claramente el principal programa de este gobierno relacionado con la educación preuniversitaria, la asignación del 4%, pero también las estancias infantiles. Y además de las estancias infantiles, teníamos como una de las políticas más importantes dentro del sector educativo la erradicación del analfabetismo. Entonces, tanto en términos de la seguridad social como en términos del apoyo a los sectores productivos, al sector salud, al sector educación, se han mantenido las principales políticas públicas en el presupuesto del año 2015, orientado a impactar el bienestar de la gente, porque ese es el verdadero sentido de las políticas públicas. Una política pública que no impacte positivamente, favorablemente, el bienestar de la población no tiene razón de ser. Y este gobierno, además de cumplir con el déficit, ha estado impulsando políticas orientadas a impactar de manera favorable el bienestar de la población. Yo creo que ese es el gran logro de esta administración de gobierno, poder en un entorno de reducción del déficit fiscal, al mismo tiempo poder tener estos logros que citó el presidente de la República durante su comparecencia al Congreso, de estas políticas públicas y también mantener un programa de infraestructura
que ha impactado favorablemente el empleo, que ha impactado favorablemente el desempeño de la economía en sentido general. Por eso es que nosotros decimos en este punto, queda mucho por hacer, pero creo que ya nosotros podemos exhibir una obra de gobierno. Todo esto sin hablar de los temas institucionales, las mejoras institucionales que se han introducido durante lo que va de esta administración de gobierno. Repito, queda mucho por hacer, pero también hemos recorrido un gran trecho en términos de lo que ha sido el cumplimiento de las promesas que hicimos durante la campaña en nuestro programa de gobierno en lo que tiene que ver con esta administración de gobierno. Luis, permíteme intervenir yo ahora, porque tú dices y das un dato importante, un dato contundente. Terminamos el presupuesto, la ejecución del presupuesto 2014 con un déficit inferior al 2.8. Pero resulta que el pueblo no sabe qué es eso. Resulta que la gente no sabe lo que eso quiere decir y es necesario que le expliquemos al pueblo dominicano que está mirando ahora este programa aquí, qué significa eso, determinar una ejecución presupuestaria, en este caso 2014, con un déficit inferior al 2.8% del PIB. Mira, Ramón, ¿Qué bueno, quiere decir eso? Qué bueno. Mira, ¿Con qué come la gente eso? ¿Cómo se beneficia la gente de eso? Qué bueno. Luis, por favor. Mira, para que la población pueda ser beneficiaria de las políticas públicas, es necesario que eso se dé en un ambiente de estabilidad macroeconómica. ¿Por qué? Porque si no se da en un ambiente de estabilidad macroeconómica, tú tienes presiones inflacionarias, puedes tener presiones en el tipo de cambio, y cuando se produce eso, todavía en la memoria de nuestro colectivo social está muy fresco lo que fueron las experiencias de principios de la década pasada. En una situación de inestabilidad, el efecto de las políticas públicas, eso que yo trataba de explicar anteriormente, del impacto de las políticas públicas en el bienestar de la gente, se pierde. La gente sencillamente lo que está es atenta al impacto, cómo se puede proteger del efecto de la inflación, de la depreciación del tipo de cambio. Entonces, por eso es una precondición, por eso uno destaca tanto el tema de la estabilidad, aunque la estabilidad no es un fin tampoco en sí mismo, eso tenemos que tenerlo claro, y yo creo que sí, hay una cosa que nosotros hemos entendido como funcionarios, es que no basta con exhibir estabilidad, por eso es que nosotros podemos exhibir, en adición a la estabilidad, el crecimiento económico, pero además del crecimiento económico, la generación del empleo. Y decimos, las políticas públicas están teniendo impacto en el bienestar de la gente. ¿Por qué? Porque estamos generando el empleo y también porque estamos complementando eso con otras políticas que deben de mejorar la calidad de vida de la población, como esas que mencionaba, lo que tiene que ver con la educación. ¿Cuánto le representa a un ciudadano el hecho de que el Estado se ocupe de la educación de sus hijos, que le dé en la tanda extendida el desayuno escolar y le dé el almuerzo y le dé la merienda? ¿Cuánto se ahorra un hogar dominicano cuando es beneficiario de una acción del gobierno como esa? Entre 7 y 8 mil pesos. Entonces, ejemplo, lo que estamos hablando es que estamos familia. impactando directamente a la familia, dependiendo del número de hijos, con un monto como ese que tú señalas. Pero también, ¿cuánto le representa a una familia, por ejemplo, en una situación de emergencia, los servicios que puede proveerle el 911? ¿Cuánto le representa tener acceso a la seguridad social, al seguro de salud de SENASA? Todos nosotros sabemos lo que puede ser para una familia pobre, incluso para una familia con más poder adquisitivo, enfrentar una situación catastrófica. Y decía el presidente de la República que los programas de salud hay que preservarlos en su discurso. Hay que preservarlos porque nosotros estamos conscientes de que así es verdaderamente como vamos a impactar el bienestar de la población, impulsando
ese tipo de políticas. Volviendo a la pregunta, el déficit es importante por eso, porque contribuye a la estabilidad macroeconómica, y sin estabilidad macroeconómica no es posible avanzar en la mejora que nosotros esperamos en el bienestar de la población. Una cosa para ilustrar un poco a la audiencia de Ojalá. El presupuesto 2015 es de 630.000 millones de pesos. ¿De dónde vienen esos ingresos establecidos en el presupuesto? Que sería el primer componente. Descompónganos un poco de esos ingresos. Y segundo, ¿hacia dónde? Porque después que usted tiene en el bolsillo el dinero, empieza a repartirlo en determinadas actividades. ¿De dónde vienen y dónde se está acentuando la consignación de esos fondos? Miren, en realidad el compromiso de una administración de gobierno con las políticas se ve en la asignación de los recursos, Rafael, como tú señalas. Después de eso, claro, mírenme, no hay más nada. Lo que no está en el presupuesto no existe. Lo que no está en el presupuesto está en la mente. En la mente. Entonces, lo primero es de dónde proviene. El déficit, la reducción del déficit es importante, porque el déficit es equivalente a endeudamiento. Exacto. Y nosotros hemos dicho desde el inicio, y lo reitero hoy, que nosotros estamos compelidos a tener que disminuir el endeudamiento público. Por eso nosotros hemos hecho tanto énfasis en disminuir el déficit fiscal para poder con ello disminuir, reducir la necesidad de financiamiento del gobierno. Entonces, nosotros tenemos de esos 630.000 millones, tenemos 454.000 millones que son ingresos del gobierno, ingresos fiscales, y el resto de ello es financiamiento. Ese financiamiento, una parte se utiliza para amortizar la deuda del gobierno y el otro para cubrir precisamente el déficit entre los ingresos y el gasto del gobierno, que eso es exactamente la definición de déficit, ingresos fiscales menos gasto. Exacto. Eso es déficit. Ahora, en adición a eso, el gobierno puede tener otras necesidades que tienen que ver con la amortización de su deuda, digamos ya los aspectos financieros del gobierno, no la parte corriente. Y ahí hay otras necesidades, cuando uno suma los dos, eso hace esa diferencia entre los 630.000 millones que tú haces referencia, Rafael, y las recaudaciones del gobierno. Ahora, ¿cómo nosotros asignamos eso? La primera partida del gobierno es, la más importante es el 4% para la educación preuniversitaria. ¿Cuánto representa eso de ese monto para que tú señalas? ¿Cuánto? 119.000 millones. ¿Cuánto se ha incrementado el presupuesto de educación respecto a lo que teníamos en el año 2012? En casi 100%. Eran 60.000 millones y estamos hablando que este año estaríamos ejecutando 119.000 millones. Prácticamente un aumento en 3 años de 100%. Entonces, ahí es donde yo señalo que la administración manifiesta compromiso, que es consecuente con las promesas que nosotros hicimos. Segundo aspecto, nosotros encontramos una situación calamitosa en las cuentas fiscales. Nos concentramos en disminuir el déficit, como expliqué anteriormente. ¿Cuánto nosotros asignamos para el pago de los intereses de la deuda? 88.000 millones de pesos. ¿Cuánto eran los intereses hacia el año 2012? 45.000 millones de pesos. Un aumento de prácticamente 100% en el pago de los intereses. Y no obstante que el pago de los intereses nos ha incrementado en ese monto, podemos exhibir el cumplimiento del 4% con educación, para educación y además seguir impulsando las políticas que hacía referencia. Si seguimos descomponiendo eso, otras partidas importantes que nosotros tenemos son la asignación para la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Los subsidios. Los subsidios. Si la gente observa una mejoría en el servicio eléctrico, es porque el gobierno ha aportado de forma religiosa, de forma programada, las transferencias que requiere el sector eléctrico. Y
Otro aspecto también importante, otra partida importante en la asignación de recursos, tiene que ver ya con lo que se asigna para inversión pública, estas obras que mencionó el señor presidente de la República durante su comparecencia al Congreso. Y también tenemos programas importantes, como es el caso del 911, que ya de manera individual, junto a la Barquita, son de los programas bandera de esta administración de gobierno, de los programas que nosotros enarbolamos como aquellos que son emblemáticos para esta administración. Lo que quiere decir Luis, y hay que recordarle a nuestros televidentes que estamos conversando con Luis Reyes, que es viceministro de Economía y director de presupuesto de la República Dominicana, del gobierno dominicano, el hombre que sabe de dónde vienen los cuartos y a dónde van, cómo es que está asignado. Aunque desde luego este es un tema que el presidente de la República es desde luego el que tiene la voz cantante, ¿verdad, Luis? Porque las cosas al pan y al vino vino. Mira, Ramón, es decir, ese déficit que es un éxito, hay que decirlo, hay que repetirlo. Tú lo has dicho muy bien. Ese déficit de menos de 2.8 es un éxito del gobierno. Así es. Indudablemente, junto a un segundo éxito, que lo es el crecimiento que hemos tenido este año de un 7.3%, ¿no? Del Producto Interno Bruto, es decir, de la riqueza que se produce en el país en términos generales. Pero hay un tercer aspecto de todo esto, ¿no? Que habría que verlo, tratando uno de ganar tiempo y de ganar espacio, porque es demasiado denso el contenido, ¿no? Tiene que ver con la transparencia también, con que ese presupuesto es enfrentado y es administrado. Entonces creo que ese es un tercer elemento que es parte de los grandes éxitos a exhibir en la administración del presidente Danilo Medina. Tú nos corregirás si no es así. A la llegada nuestra al gobierno, nosotros tenemos un diagnóstico que está a disposición del público, con la transparencia que siempre nos ha caracterizado. Es el informe PEFA. El PEFA es una evaluación que hacen periódicamente a los países sobre la calidad de la formulación y la ejecución de la política fiscal en sentido general, pero con un gran énfasis en la parte presupuestaria. En ese diagnóstico, una de las cosas que se criticaban en la ejecución presupuestaria eran la gran cantidad de modificaciones, las desviaciones respecto a lo que aprobaba el Congreso y lo que terminaba ejecutándose. Miren, si hay una cosa de la que nosotros nos sentimos orgullosos, es que además de haber reducido el déficit, nosotros hemos permitido que las instituciones en sentido general ejecuten cada año más del 90% de su presupuesto. Hemos respetado los techos de gasto que establece el Congreso para cada una de estas instituciones. No nos hemos desviado nunca, lo hemos hecho apegado estrictamente a la normativa y al mismo tiempo le damos oportunidad de que cada institución ejecute su presupuesto para que pueda cumplir con los objetivos que tiene establecidos. Entonces, en el caso nuestro, esas cosas, los resultados presupuestarios que no se publicaban con la frecuencia que debía de publicarse, lo hacemos mensualmente. Usted va a la página de la Dirección General de Presupuesto y usted va a encontrar con un desfase de un mes la ejecución del mes anterior. Y va a encontrar un reporte de los ingresos, del gasto y del financiamiento de la manera más detallada posible. Y eso ha sido reconocido por los organismos internacionales. Nosotros estamos muy confiados que el próximo año el presidente de la República podrá anunciarle al país en su comparecencia al Congreso que los organismos internacionales le habrán hecho un reconocimiento a la administración financiera y en particular a la dirección de presupuesto del gobierno sobre los avances que se han registrado en el país en lo que tiene que ver con transparencia. El último esfuerzo precisamente que hace la dirección de presupuesto en esa dirección
tiene que ver con la puesta en circulación de un documento que se llama presupuesto ciudadano. Pocos países en América Latina tienen presupuesto ciudadano. ¿Qué es el presupuesto ciudadano? El presupuesto ciudadano tiene dos versiones. Una versión más formal, que es un resumen de la ley que aprueba el Congreso y está orientado a una parte de la población más entendida en estos temas. Ahora, la responsabilidad nuestra va más allá de eso y hemos querido hacer una versión que apela, tipo cómics, que apela a situaciones de la vida cotidiana del dominicano, en un colmado, que en un autobús, en la escuela, conversan sobre cómo se formula el presupuesto, cómo se asignan los recursos, con qué propósito, para empoderar a la población, para educar a la población sobre estos temas, para que ellos puedan conversar con nosotros, dialogar de mejor manera en lo que tiene que ver con los temas presupuestarios. De manera que nosotros hemos estado yendo, Ramón, más allá del tema de la transparencia meramente, a lo que es un aspecto educativo de la población. Y eso, reitero, ha sido reconocido por los organismos internacionales y creo que es un esfuerzo loable de parte nuestra y de parte del gobierno de implementar este tipo de acción, este tipo de tarea de educar a la población sobre este tema. Entonces, no es solamente que publicamos las informaciones de manera detallada y que la publicamos a tiempo, es que en adición a eso hemos impulsado una serie de cosas que fortalecen la confianza de la ciudadanía en el manejo de los fondos públicos. Ni hablar de acciones complementarias a esta que yo le menciono, que tienen que ver con la cuenta única del Tesoro, que reconocer el esfuerzo de la Tesorería Nacional por transparentar más de 11,000 millones de pesos que anteriormente se manejaban de forma discrecional fuera de los procedimientos establecidos para la ejecución del gasto público. Más de 11,000 Más de 11,000 millones de pesos. Una cifra importante. Y esta administración del gobierno, prácticamente ya ha incorporado todas las instituciones que manejan fondos públicos que tenían ese tipo de manejo, lo han incorporado para que ejecuten esos recursos bajo la supervisión de la Contraloría General de la República en el cumplimiento de la normativa establecido para ello. ¿Hablamos Entonces, de la cuenta única del Tesoro? Cuenta única del Tesoro. Cuenta única del Tesoro, que es un esfuerzo que impulsa la Tesorería Nacional y que todos debemos de reconocerle los avances, los logros que han ido registrando en este sentido. Y hay muchas otras cosas más relacionadas con la parte de la ejecución presupuestaria que impulsa también la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, con el acceso que tienen los pequeños y medianos empresarios como empresarios que ofrecen de manera regular bienes y servicios al gobierno. Todo lo que tiene que ver con el portal de compras y contrataciones, transparentar qué es lo que compra el gobierno y qué institución del gobierno lo compra, en qué monto lo compra. Entonces, yo creo que ahí hay un esfuerzo, yo diría integral, de parte de esta administración para transparentar lo que son las operaciones financieras del gobierno. Luis, este proceso de manejo presupuestario implica un gran esfuerzo de planificación que supongo que inicia en cada una de las instituciones del Estado donde se manejan. Implica definición de objetivos y planteamientos de proyectos cuantificados que son lo que van a engrosar lo que es el presupuesto nacional en cada institución. Se ha hablado de la necesidad de, como parte de ese proceso de transparentar y de mejorar la eficiencia en la planificación presupuestaria, de que las instituciones trabajen con mayor precisión las metas presupuestarias y las partidas que tienen. ¿Cómo se da esa dinámica desde que iniciamos en agosto, julio, por ahí, a definir en las instituciones esos procesos? Mira,
Qué buena pregunta, porque yo creo que nos permite también tocar un tema de las tareas pendientes. Hemos hablado de realizaciones, pero también nosotros hemos sido una administración transparente. Le hemos dicho a la población las cosas que nosotros entendemos que deben de trabajarse a futuro. Técnicamente, lo que tú señalas, Rafael, se conoce como la articulación entre plan-presupuesto, entre la planificación y el presupuesto. La articulación entre la planificación y el presupuesto es una cosa que se ha estado discutiendo en los últimos años en toda la región. Pocos países todavía han podido exhibir logros importantes en esta materia. Nosotros hacemos esfuerzo, precisamente mañana la Tesorería Nacional está organizando un evento en Punta Cana para discutir lo que es la programación financiera del gobierno. Presupuesto va a participar en este evento hablando de lo que es la programación presupuestaria. Para el público que nos escucha, hay diferencia entre programar la ejecución del presupuesto y luego pagar las deudas. ¿Por qué? Porque hay gastos que usted autoriza y que se pagan con desfase. Necesariamente el monto de lo aprobado ahora no tiene que ser el monto pagado. Exacto. Entonces, esas sutilezas son parte de lo que es una buena programación y en este caso la Dirección de la Tesorería Nacional ha traído consultores internacionales y nos va a congregar a todos en un evento este fin de semana para hablar de programación financiera, programación presupuestaria, articulación de la planificación y el presupuesto. ¿Cuánto hemos avanzado? Este esfuerzo, como tú señalabas, se inició desde, yo diría desde la transición, porque ustedes dos fueron testigos de las discusiones que sostenían las áreas con las personas que teníamos más experiencia en la parte fiscal, y entonces compartíamos y siempre le pedíamos la idea de que las metas tenían que ser costeadas, que tenían que decirnos cuánto costaba para nosotros saber cuánto iba a ser el impacto de ellas en el presupuesto. Por eso, cuando a mí me designan en la posición, a Guarocuya lo designan como director de impuestos internos y otros funcionarios más de esta administración, nosotros sabíamos perfectamente cuánto nos iban a costar impulsar esas políticas. Ahí comenzó, ese fue el primer esfuerzo de planificación realmente que nosotros hicimos. Y luego hemos sido consecuentes con eso y hemos tratado de que eso, como el esfuerzo que estamos haciendo ahora, se convierta en la característica de la administración de gobierno, que sea transversal el esfuerzo, no solamente en términos puntual, como lo habíamos hecho para las políticas, sino como parte del desarrollo institucional que nosotros tenemos que legarle a la sociedad dominicana. La capacidad de mejorar la planificación para que pueda haber una mejor formulación y ejecución presupuestaria y también se pueda pagar en tiempo oportuno esas obligaciones que derivan de la ejecución del gasto. Eso es lo que se trata. Por eso me gustó tanto la pregunta que me hiciste, porque me da la oportunidad de que el público, ustedes escuchen estas cosas que está haciendo esta administración de gobierno, que apuntan más al futuro, a la visión que nosotros tenemos que debe ser el Estado y a lo que nosotros debemos delegarle a la población en cuanto al desarrollo institucional. Luis, primero, brevemente, recordarle a la gente, que es mucha la gente que nos oye y que no entiende a veces ciertas cosas, que tenemos un presupuesto de 630.000 millones, pero eso no quiere decir que esos 630.000 millones están en las cuentas del gobierno allí, guardados, y que van a ser desembolsados, sino que es muy diferente la realidad, ¿verdad? Hay que explicarle eso a la gente, porque es importante que la gente lo sepa, ¿no? Qué bueno. Mira, también esto, uno cuando viene a estos programas, creo que en la dirección que tú señalas, Ramón, tiene que hacer un esfuerzo por educar a la población. Por eso uno se siente bien cuando le hacen preguntas de ese tipo, porque le permite a uno tener como un diálogo en otro tono, Mira, el problema de una administración de gobierno no comienza obviamente con la asignación del gasto, sino con la recaudación.
Y ahí viene. Ahí ahí sí es que la realmente puerca duro. Ahí aprieta la el rabo. situación es dura de esto. Y si no, pregunten la Guarocuya. Pregunten la Guarocuya de esto. Miren, en realidad yo creo que nosotros debemos comenzar congratulándonos por haber sido una administración exitosa en términos de las recaudaciones, con una presión tributaria. ¿Qué es la presión tributaria? La presión tributaria no es más que el porcentaje de cada peso de riqueza, la proporción de cada peso de riqueza que se genera, que retiene el Estado para poder satisfacer la necesidad de la población. Si la presión tributaria es 14%, quiere decir que de cada peso el Estado retiene 14 centavos para satisfacer esas necesidades. Entonces, la presión tributaria del país, 14.2, 14.3%. Y con esa presión tributaria, nosotros tenemos que pagar 2% de interés. De esos 14 puntos porcentuales, 2 puntos van para el pago de los intereses, 4 puntos se asignan a educación. Tenemos que pagar más o menos, transferir 1% para el pago de los subsidios eléctricos, y prácticamente eso compromete la mitad de esas recaudaciones. Con el resto nosotros tenemos que satisfacer todas las necesidades de la población. Por eso vivimos en una situación de tanto constreñimiento. De hecho, una de las cosas que nosotros postulamos hacia adentro del gobierno y hacia afuera es que va a llegar un punto donde la sociedad dominicana tiene que sentarse a reflexionar sobre cómo vamos a seguir financiando no solamente al gobierno, porque eso es financiar el desarrollo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a incrementar la presión tributaria? ¿En qué proporción vamos a incrementarla? Lo primero que la sociedad tiene que preguntarse es ¿qué tipo de Estado queremos? ¿Qué tipo de Policía Nacional nosotros queremos? ¿Qué tipo de ejército nosotros queremos? ¿Cuál es la calidad del servicio de salud que pretendemos? ¿Por qué? Porque todo eso tiene un costo. Entonces, el problema es que hay que recaudarlo primero, hay que aportarlo como ciudadano primero, y entonces después entramos al tema de la discusión, cómo lo distribuimos. Pero eso está íntimamente vinculado a lo que queremos como sociedad. ¿Cuál es el tipo de sociedad que nosotros queremos? Nosotros queremos una sociedad verdaderamente más inclusiva. Pues si queremos una sociedad más inclusiva, nosotros vamos a tener que ser más solidarios. Y lo que más tenemos, vamos a tener que aportar más en favor de lo que menos tienen. Y esas son las cosas que yo pienso que una administración debe en su momento propiciar. Ya esta administración difícilmente entra en una discusión de ese tipo porque el ciclo político no favorece, la cercanía de las elecciones no favorece abrir una discusión de ese tipo, pero a mí me parece que es impostergable que luego del año 2016 la sociedad dominicana, de las elecciones del año 2016, se siente a reflexionar sobre estos temas. Es uno de los elementos que demuestra que 4 años es muy poco, definitivamente. Mira, yo creo, Ramón... Y hay que decirlo desembosadamente, a mí no me da ningún prurito decirlo. No puede decirlo. darme, perdóname, si yo hablo ningún prurito. Si yo hablo con orgullo de lo que es esta obra de gobierno, no puedo tener ningún prurito en decir, puede ser como ustedes quieran, con Danilo, sin Danilo, lo que estoy convencido es que esta obra de gobierno debe continuar. Y después eso lo dejo al juicio de cada quien. Pero la obra de gobierno que podemos exhibir, que valora el pueblo dominicano, yo creo que no puede haber discusión de que debería de continuar, por lo menos en términos generales, en la forma como se ha ejecutado hasta el día de hoy. Con eso no hay que tener prurito alguno, Ramón. Es que nos sentimos, cuando yo vengo aquí y yo hablo frente al público, hablo frente a ustedes, lo hablo convencido de las cosas que estoy diciendo. No lo hablo como el clásico funcionario que puede venir a hablar de estos temas porque tiene el compromiso de tener que venir a sentarse aquí. Lo hablo convencido como ciudadano de que nosotros no estamos haciendo las cosas perfectas tampoco. No es que estamos haciendo las cosas perfectas ni estamos en el ideal. Ahora hay un esfuerzo sincero por hacer las cosas en términos decentes y sobre todo con el propósito de que impacten el bienestar de la población.
y que me perdone el doctor Sánchez Cárdenas, que le estoy quitando el espacio, No, el tiempo, pero la realidad es, Luis, que hemos discutido el Pacto por la Educación y llegamos a una conclusión, realmente, porque era el más fácil, ¿eh? También era el más fácil, hay que decirlo. Así es. Estamos discutiendo el pacto eléctrico y ya tenemos el tiempo arriba, pero había que llegar al pacto fiscal y hay mucha gente que le está escurriendo el bulto a eso. Mucha gente dentro de la cual no está el gobierno, indudablemente, pero la realidad es que no hay tiempo. Es que no ha habido tiempo, es que en 4 años no es posible llevar a cabo una agenda como la que se está llevando a cabo realmente. O sea, hay que ser sincero, hay que ser honesto con esto. Y agreguemos un componente que es importante esto, ligando con la pregunta anterior del problema de la planificación a largo plazo que en algún momento debe llegar al país y que se exprese en el presupuesto. Los lineamientos de un gobierno bueno como este, de alguna manera deben tener la salida a que lo que establece la Constitución de que el poder debe emanar de la gente, tenga la oportunidad la gente de ser quien decida y no una cortapisa constitucional, porque los modelos constitucionales cuando se establecen pueden ser perversos, que es lo que yo pienso que es el modelo actual. Es un modelo perverso porque quita al ciudadano el poder de optar por un segundo periodo, que es en lo que creo y en lo que prácticamente todos los líderes nacionales han creído siempre. Creo que aquí hay un consenso nacional de que deben ser 2 periodos y nunca jamás, o al menos que posteriormente, 2, 3 periodos después, ese líder pueda volver a optar por una candidatura presidencial. Lo cual ya no es un problema de presupuesto, ¿verdad? Que no tiene nada que ver, pero sí es importante, o sea, de que la ejecución, el buen ejercicio de gobierno, debe tener la opción, la población, el pueblo, de decir en un momento si es posible conceder un nuevo periodo o no a ese presidente que lo esté ejerciendo. Para mí eso es una norma básica, que contraviene los juicios habituales que se tienen con relación al proceso de reelección, que en la forma tradicional que se hizo, de verdad que era pecaminoso planteárselo, era una forma, bueno, de engaños, en pocas palabras, con toda una serie de factores económicos, políticos, militares que intervenían. Esa es una historia vieja y la construcción que estamos haciendo es diferente. Pero a donde voy, Luis, y es donde quiero que tú me vincule, este factor político por un lado y el otro es el factor que implica de una sociedad que avanza a tener digamos, una mirada de 4, 5, 6 años más en términos de presupuesto, porque implicaría de que, existiendo la Estrategia Nacional de Desarrollo, de algún modo deberíamos aproximarnos a esa visión de largo plazo. Miren, nosotros en presupuesto hay un concepto que se llama presupuesto plurianual. Plurianual es porque toca más de un año. Nosotros debimos hace mucho tiempo, porque está incluso aprobado en la ley vigente de presupuesto, el presupuesto plurianual, que su no aplicación no refleja más que precisamente la falta de una buena planificación, porque el presupuesto plurianual te exige que tú tengas una planificación durante un horizonte de tiempo que normalmente de 3 o 4 años. Exacto. Entonces eso te define de manera más o menos precisa lo que puede ser el balance fiscal, déficit o superávit. Tú te puedes fijar metas a más largo plazo. Cuando uno tiene periodos de gobierno consecutivos, también se hace, junto con esa herramienta, en adición al presupuesto plurianual, la continuidad de las políticas públicas están aseguradas porque una administración de gobierno marca sus prioridades y sean 4, sean 8 años, nosotros sabemos que le vamos a dar continuidad a esas políticas. Y si además tenemos una política fiscal que es más predecible, que es algo deseable para los inversionistas locales e internacionales, la mayor predictibilidad de las políticas, cualquiera que sea, es un objetivo deseado.
Entonces, Claro. estamos hablando de que una administración de 8 años, en este caso, el caso que menciona Rafael, pues nosotros nos daría la posibilidad de tener una visión en términos de planificación mucho más acabada como país, como gobierno. Esa es la realidad, ¿eh? Nosotros sabemos lo que hemos trabajado en el sector público, que 4 años es poco. Es mucho solamente cuando se tiene una administración de gobierno que puede ser cuestionable, que es ineficiente, que es ineficaz. Pero en términos de desarrollo, yo le digo, le cito un ejemplo. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo porque ha sido un reclamo de la sociedad dominicana desde la transición o desde antes, desde la campaña, de que se mejorara la calidad del gasto público. La gente no entiende bien lo que es mejorar la calidad del gasto público, pero rápidamente hay 2 criterios que se aplican para esto. Uno es la calidad asignativa, es decir, que los recursos se asignen en función de las prioridades de la población. Eso es el primer criterio para hablar de calidad de gasto. Y el segundo de ello tiene que ver con que ese gasto se realice de una forma eficiente, es decir, que la provisión de los bienes públicos, de los servicios públicos se hagan al menor costo posible. Entonces, nosotros iniciamos desde septiembre del año 2012. No hemos hablado mucho, la primera vez que me voy a referir públicamente del esfuerzo que estamos haciendo desde el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto. Incluso esto es algo transversal, donde participan prácticamente medio gobierno, el esfuerzo por mejorar la calidad del gasto público, porque cada cambio que introduce presupuesto impacta la tesorería, contabilidad gubernamental, compras y contratación, inversión pública, planificación, controles internos, y son procesos por eso muy complejos. Pero vamos avanzando. Ese esfuerzo por dotar al país de una institucionalidad con una capacidad propia de un país desarrollado, de eso es que estamos hablando. Así es. Presupuesto, gestionar el presupuesto basado en resultados, que es como se llama la técnica, gestión por resultados, solamente Chile ha podido aplicarla en América Latina y fuera nuestro, eso es una característica de desarrollo institucional propia de los países OCDE, de los países más desarrollados del mundo. Nosotros estamos inmersos en ese esfuerzo, en dotar al país de esas capacidades y pensamos que eso va a tomar entre 8 y 10 años. Hemos estado sentando la base desde septiembre del año 2012. Introdujimos un nuevo clasificador presupuestario. ¿Qué es un clasificador presupuestario? El conjunto de cuentas que permiten registrar las operaciones del gobierno, un catálogo de cuentas. ¿Para qué? Para poder rendirle cuenta a la población, para hacer más transparente la gestión pública, porque eso es un prerequisito que le da legitimidad a la política fiscal, a las acciones de gobierno. En adición a eso, estamos trabajando en definir qué cosas teníamos que hacer para poder tener gestión por resultado. Ya tenemos ese documento, en algún momento comenzaremos a socializarlo y ahora estamos trabajando en cómo lo vamos a hacer para pasar a qué, al consolidado del sector público. ¿Qué es el consolidado? Que todas esas cuentas que tenemos en el sector eléctrico, en la seguridad social, en las instituciones autónomas y descentralizadas, hay que consolidarlas para saber exactamente cuánto es el verdadero déficit. Eso es institucionalidad y después de eso debemos pasar al presupuesto plurianual dentro de ese esfuerzo que estamos haciendo y eso es lo que esperamos dejar en estos 4 años. Ahora, no hemos llegado todavía a la meta. No hemos llegado, necesitamos, dígame, entonces continuar. Necesitamos continuar para poder completar el conjunto de tareas que hay que llevar a cabo para poder dotar al país de esas capacidades de tener una dirección general de presupuesto que gestione el presupuesto basado en resultados. El tiempo se nos terminó, de manera lo que debemos hacer es apure, comprometer hombre, a sí. Luis a que hagamos un programa especial precisamente sobre ese tema de gestión por resultados. Con mucho Esa gusto. visión estratégica que una nación tiene que lograr y que, como tú dices, solo Chile la tiene. Así es que... En América Latina. En América Latina. Queda comprometido entonces para un programa sobre gestión por resultados. Para Pero mí será Luis, un placer, no será un nos placer. dijiste nada de lo que esperamos del 2015, porque el 2014 fue una maravilla, hasta donde lo hemos visto. Rápidamente ¿verdad? te resumo, Ramón. Sí. 15 segundos. Nosotros tenemos un entorno macroeconómico más favorable este año. Esperamos
un mejor desempeño de la economía de los Estados Unidos, un mayor crecimiento, mayor generación de empleo. Nosotros tenemos flujos turísticos Mayores. que son mayores por mucho. Teníamos años esperando una situación como esta. Tenemos una baja de los precios del petróleo que favorecen también la situación interna. Tenemos una política fiscal más saneada. Tenemos prácticamente una situación sin inflación. Y con ese entorno, la buena voluntad y el compromiso del gobierno en continuar impulsando lo que ha venido haciendo, no hay razón para pensar que nosotros a finales de este año no estaremos mejor que lo que estuvimos a fines del año 2014. Que fue un año bueno. Que fue un año excelente. O sea, un sí. año excelente, de mucho crecimiento, mucha generación de empleo en un ambiente Y baja de estabilidad, inflación. baja inflación y estabilidad del tipo de cambio. Excelente. Gracias, Luis. Gracias, doctor Sánchez Cárdenas. Y gracias a ustedes, aunque el camarógrafo se nos va lejísimo por ahí a veces. Pero gracias a todos ustedes por estar compartiendo estas buenas noticias que nos ha traído el director de presupuesto, el viceministro Luis Reyes. La agenda de Ojalá continúa, no se quede a que se termina aquí con Luis, no, continúa, pero sigue en la agenda cultural, así que quédese ahí para que disfrute de la gala cultural de hoy.